Va, entonces, como pueden ver, chicos, empezamos ya, bueno, ya terminamos el bloque 5 con lo que es las integraciones y todo lo que ha venido de por medio, ¿no? Ahora lo que vamos a hablar y vamos a tocar un nuevo tema es la lucha por la paz en el bloque 6. ¿Qué nos dice? Este último bloque, ya entramos al último bloque de nuestra materia, nos permitirá identificar los principales conflictos de la actualidad mundial a través del análisis de varias fuentes de información con el objeto de establecer una incidencia y proyección a nivel nacional como internacional. Primero nos topamos con el tráfico de drogas. ¿Qué nos dice el tráfico de drogas? Hace mención que en la página 97, estamos para que se ubiquen, nos dice que se denomina narcotráfico a la industria que tiene redes a escala mundial y que se dedica al cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales. Habla que existe una gran variedad de productos que se consideran drogas ilegales. Entre ellos destaca la heroína, cocaína, marihuana, los opios, LSD, éxtasis, entre otras. El narcotráfico genera beneficios de millones de dólares anuales. Bueno, yo he decidido mostrarles aquí. Me comentan si sí pueden ver esta pantalla. No. Justo esta que les estoy compartiendo en este momento. Es un mapa. Ah, sí. Sí se ve, Liz. Chévere. Entonces, aquí primero se va a proyectar. Primero les recomiendo esta página, es súper buena, se llama elordenmundial.com. Tiene mapas, textos que les pueda ayudar a informarse o tener conocimiento. Entonces, aquí aquí tenemos un mapa que nos habla del tráfico de opiáceos, que es el precio de la heroína en gramos de opio equivalentes. Este es un reporte global de drogas de 2014 de la UNODC. Es una organización especializada. Como podemos observar, las distintas redes que se abren van por todo este cinturón que se puede observar aquí. Desde París, que es donde llegan, Europa Occidental, Francia, Italia, Reino Unido, consumen la mitad de la heroína en toda la región europea. Sumado a esto también está Viena, Budapest, Bucarest, Sofía, Estambul, toda la zona que baja hacia Turquía, que junto a Irán, como podemos observar, es la clave de la ruta balcánica que abastece. Por los Balcanes suben hacia aquí y esparcen o establecen ¿cómo podríamos llamarlo? Un crecimiento déjame solo saco para anotar esto, listo. Un crecimiento de la expansión de drogas a nivel mundial. Entonces, esto colocamos aquí y esto aquí. Ok, chévere. Y vamos en rojo, listo. Como pueden ver, justo es toda esta zona de los Balcanes la que se encuentra influenciada hacia Europa. Este es el paso que se dirige hacia Europa. Ahora bien, nos topamos aquí con Moscú, Rusia. Y donde nos dice que el 25% de la heroína que viene de Afganistán, la heroína afgana, se dirige hacia Rusia, que con un 1.6% de adictos es su mayor mercado. A pesar de que es un número muy pequeño, en teoría, podemos observar que la población de Rusia es enorme, es casi un continente, en donde su precio bordea los 80, si no estoy mal, dólares por gramo. Ahora bien, ahora bien, tenemos aquí Afganistán, que es el país productor del 80% de opio a nivel mundial, los opioides. Y este es su precio de producción.
0.1. ¿Y a cuánto lo venden en Rusia? En 80. Aquí podemos observar la gran cantidad de dinero que se maneja tras estas mafias de comercio y tráfico de drogas. Aquí podemos ver las distintas redes que van hacia Dubái, África, Asia Occidental, el canal de Suez, por acá, en Egipto, justo en esta zona de aquí, como pueden observar, justo aquí, se encuentra todo lo que es ese canal de Suez. Ahora, este tráfico, esta es una descripción del mapa. Es uno de los negocios ilícitos más rentables, el tráfico de estos opioides. Y como nos dice que se mueve a cantidades estrobóticas, gigantescas, y su influencia es clave para los distintos conflictos armados en la región de Afganistán. Ahora bien, tenemos en claro el mapa de los opioides y cómo se distribuyen en Afganistán. Aquí tenemos el tráfico de heroína, por el contrario, que, si pueden observar aquí, nos encontramos con Afganistán como productor de heroína, que se distribuye como sus membranas en toda esta región, para llegar a Rusia, China, Myanmar, Laos, se dirige hacia el sudeste asiático, donde está Australia, en África Oriental, Nigeria, y como podemos ver, estas redes cómo se empiezan a distribuir. Sumado a esto, también tenemos estas mismas rutas de heroína, pero desde México, Colombia, que son los principales productores en esta región. Desde Colombia hacia todo Estados Unidos, México como la principal red. De Canadá, como pueden observar aquí si me siguen, de Afganistán. Rodea todo esto para ir a Canadá. Canadá recibe influencia tanto desde Afganistán como desde Colombia. Ahora bien, las rutas principales las tenemos enmarcadas con un color más fuerte, como son estas de aquí, donde les generan mayores réditos en torno a la producción ilícita y comercialización ilícita. Hasta allí, ¿alguna duda? No está claro, licenciado, pero yo, bueno, una pregunta, y yo quisiera saber en sí todas estas drogas o el mercado de drogas, veo tantos nombres que se distinguen entre sí, como éxtasis. ¿Qué diferencia tienen esas? Depende del tipo de droga. Por ejemplo, déjeme le veo. ¿Dónde está? Listo. Por ejemplo, la marihuana, ¿qué es lo que hace? Relaja a la persona. Hace que, bueno, también depende cómo la persona lo canalice, pero la marihuana en su común denominador se encarga de relajar a la persona, como que llevarlo a un punto de meditación, podríamos llamarlo. Ahora bien, en cambio, la cocaína, esa acelera tus circuitos, acelera la forma en la que te manejas. Por ejemplo, la mayoría de estos grupos de narcotráfico mismo, cuando están previos a realizar algún golpe, como comúnmente se denomina, se mete en una línea de coca, es una línea de las blancas, del polvito blanco, por la nariz, y eso hace que les genera, ¿cómo se llama esto? Adrenalina en el cuerpo, y se empiezan a motivar, podríamos así llamarlo. Más o menos. Ahora bien, podemos buscar, para que quede más claro, cuál es ¿cómo podríamos buscarlo? La influencia, o los efectos, mejor dicho, de las diferentes drogas y opioides en el cuerpo. Listo.
Y como podemos observar, los opioides causan efectos secundarios como somnolencia, niebla mental, náuseas, estreñimiento, etc. Ahora, ¿qué efectos tiene la heroína en el organismo? La heroína se la inyecta. Listo. Se adhiere a receptores específicos en el cerebro y los activa. Estos, en el organismo humano, genera reacciones químicas, regulan el dolor, la liberación de hormonas y la sensación de bienestar. Es una sensación de relajación, igual en este caso, en otros casos es de una alegría desbordante. En casos como el LSD, este sentimiento se despega y tú empiezas a sentir, por ejemplo, y suena gracioso, escuchar colores y ver sonidos. Son distintos receptores que llegan al cerebro con el LSD en general, que afectan de mayor o menor cantidad al cerebro. Más o menos así funciona. Esta es Ok, la gracias. propia razón por la cual son demandados, más que nada por las personas jóvenes. En sí, la que más se demanda por personas jóvenes es la marihuana. Una, por su bajo costo, y dos, por la sensación de relajación que genera en el cuerpo. Es una forma de escapatoria, podemos llamarlo. Ya, sí está interesante. Dicen buenos días, Bastante tardes, interesante, compañeros, pueden buenas hasta tardes. preguntarle al pro, no sé si de química o naturales, que igual entre más a profundidad. Yo les di como una revisión corta, él puede decirles en qué les afecta y tal, para que puedan entrar más, porque es bastante interesante. No porque nos vayamos a meter, ¿no? Sino por los efectos que llegan a generar y cómo los efectos sociales se pueden evidenciar en esto. Algunos carteles de la droga que generan con esto, tenemos claramente los de Colombia, cómo este precio varía según aquí también se encuentra bastante evidenciado lo que es la oferta y la demanda. Tiene bastante influencia en esto. Sumado a esto es los problemas de drogadicción que se generan. Hay clínicas de desintoxicación que favorecen a este alejamiento, pero posteriormente cuando van avanzando en la drogadicción, las personas empiezan a sentirse más dependientes a esto. Y es por eso que esto crece, este mercado crece para las personas que se encargan de hacer estos negocios ilícitos. Ahora, dimos una revisión rápida, sí, viendo con los distintos mapas cómo se mueve, las distintas funciones que tiene. Ahora bien, vamos a hablar de las guerras y la pobreza, que sería el punto B. Que al tratar el tema de la pobreza es necesario abordar temas de desigualdad como los abordamos en clase, ¿recuerdan? Cuando empezamos a hablar de la pobreza, desigualdad que existía en general. Listo. En el planeta se generan grandes desigualdades, como pudimos observar que solo pequeñas partes de la población son las que tienen concentran la mayor cantidad de riqueza, en tanto el resto de las personas son las que tienen menos cantidad, por ejemplo. Ahora bien, sumado a esto, se generan los problemas de las guerras. ¿Y cuáles de estos mayores problemas? Déjenme, solo les pongo aquí en este mapa. Estoy pasando un momento, exportación. Listo. Primero, podemos observar aquí los países con mayor guerra a nivel de la historia, con mayores conflictos bélicos, como son del siglo XX y siglo XXI. Más de 8 participaciones en 2018. Aquí tenemos que China tiene 34, Reino Unido 30. Podríamos decir que Rusia hasta 1917 y a partir de 1990. Tenemos aquí los principales participadores, podríamos llamarlo así. Dentro
de los distintos conflictos bélicos. De aquí hacia abajo, han tenido participaciones, sí, pero no son participaciones que pudiéramos mencionar muy influyentes, pero sí su mera importancia en esto. Ahora bien, aquí en cambio tenemos el mundo de las armas nucleares, que también es un punto muy importante que viene generado con esto. Listo. Como pueden observar aquí, armas nucleares por país. Rusia tiene alrededor de 7.000 armas nucleares. Estados Unidos alrededor de 6.800 armas nucleares. Francia 300, China 260, Reino Unido 215, y así siguen bajando en cantidad de armas nucleares. Obviamente esto fue realizado hasta 2017, si no estoy mal. Informe Worldwide Deployments of Nuclear Weapons, sí, hasta 2017. Aquí podemos ver los distintos arsenales nucleares, la localización aproximada, en donde se pueden encontrar, las armas nucleares propias, en donde las tienen. Armas nucleares de Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Hungría, el paraguas de Estados Unidos, que en este caso sería Canadá, el Tratado de Pelindaba y el Tratado de Tlatelolco, que son las principales zonas libres de armas nucleares. Son en estas zonas donde no se acepta la proliferación de armas nucleares. Ahora bien, ¿por qué es necesario topar esto de las armas y de las distintas guerras? Porque esto se ha ido generando a nivel no solo latinoamericano, sino a nivel mundial, como... Listo. Listo. Ya. Osvaldo Sonido, ¿cómo está? Listo. Entonces, esto se ha ido generando, como podemos observar, que la poca reducción de la cantidad de personas que tienen dinero frente a la gran población pobre que existe, genera que existan los distintos conflictos bélicos y sumado a esto, la pobreza que se va desenvolviendo en torno a estas dinámicas sociales. Las guerras, invasiones y conflictos armados dejan terribles secuelas en los países y poblaciones. Podemos observar en lo que hemos estudiado cómo quedó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, dividida, empobrecida, familias destrozadas, y ese es normalmente el escenario que se puede observar dentro de una dinámica o de un mundo basado en la proliferación de la guerra. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Aló? No, Licen, sí está bien. ¿Qué llama el negocio? ¿Algún aporte tal vez que quieran hacer? Con Z la última. La primera es con S. Bueno, entonces, nos topamos con el ejemplo del continente africano. Qué rico en recursos materiales. Sin embargo, estos no se han usado de una forma con una calidad lo suficientemente buena. En todos estos minerales y ha existido grupos que han financiado los distintos conflictos bélicos en torno a la recolección de esos materiales, de esa materia prima. Ahora bien, los conflictos armados han surgido en contextos de pobreza porque las personas son mucho más propensas a ser manipuladas. Aquí podemos observar que estamos en un ambiente con muchas veces falta de educación, muchas veces la necesidad de salir adelante como población, y esto favorece a la proliferación de que estos grupos aprovechen esto. Como podemos observar en la página 99 del libro, nos habla de que los conflictos más importantes en el continente africano han sido en Angola,
Argelia, República Dominicana, República Democrática del Congo, Chad, Etiopía, No me trayendo mi libro Mozambique, de redes sociales. Tan amable. Ruanda, Sahara, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Turquía y Uganda. Como pueden observar, una gran cantidad de países de África, Medio Oriente, que por la misma pobreza se han visto sumergidos en estos conflictos de guerra. Como podemos observar, la guerra atrae a los conflictos. Y la pobreza, perdón, es la que atrae los conflictos. Ahí me crucé un poco. La pobreza en sí en general es la que más genera estos tipos de conflictos que afectan en gran medida a las distintas poblaciones. Finalmente, el punto C nos habla del armamentismo y sus consecuencias. Y uno de los motivos por que las guerras alrededor del mundo sostienen es porque la industria de la guerra resulta un negocio muy lucrativo. Y esto lo podemos observar con la gran cantidad de puntos armamentísticos en armamento nuclear. Ahora, aquí tenemos otro mapa, sí, para hacerlo de una forma más didáctica, de los países que más exportan armamento. Entonces, si nos centramos en este círculo, podemos observar que la cuota sobre exportaciones mundiales, Estados Unidos con el 36%, Francia, Alemania que le siguen, entre otros. Destinos de las exportaciones. De Estados Unidos cuando exporta arma, ¿hacia dónde llega? Arabia Saudita como principal socio de exportación. Y como segundo socio, Australia. Seguimos con Rusia, que tiene como principal exportador a India y un segundo socio a China. Y aquí distintos ejemplos de los países: Francia con Egipto y Qatar, Alemania, Corea del Sur y Grecia, etc. Ahora bien, ¿qué países son los mayores exportadores de armas? El 76% de exportaciones de armas durante el 2015-2019 estuvo en manos de tan solo 5 países: Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China. Como pueden observar aquí. Entonces, como pueden deducirlo, este negocio de por sí es lucrativo para los distintos estados, para los distintos países. Ahora, ¿cómo puede llegar a afectar esto en gran medida a la población, a ese aumento de inseguridad, al aumento de pobreza, estando sometidos en territorios que solo están día y día sometidos a la guerra? Y aquí tenemos países que importan armamento. Y aquí se da la vuelta a esto. ¿En dónde? El país que más importa armas es Arabia Saudí con el 12%. Como podemos deducir cómo crece esta importación y cómo la podemos ver acá. En toda esta zona donde hay mayor presencia de tráfico de drogas, es donde hay mayor adquisición de armas. Como podemos ver, pobreza genera guerras, las guerras generan conflicto y aumenta la pobreza. Estos distintos grupos que se intervienen en estas guerras generan narcotráfico, generan desequilibrio social, y este gran crecimiento de la tecnología bélica hace que todas estas personas caigan en una picada. Entonces, hasta allí hemos relatado un poco de cómo funciona esta lucha por la paz y estos conflictos mundiales de la actualidad, que tienen como base el tráfico de drogas, las guerras y la pobreza, que se encuentran totalmente ligadas, y el armamentismo y sus consecuencias, donde el gasto militar supera notablemente muchas veces a los gastos que se dan en educación, en alimento, generando
una disputa por el poder entre los principales actores estatales a nivel internacional. Hasta allí. ¿Dudas? ¿Aportes? ¿Reflexiones? No, ninguna licencista, claro. Chévere. Silvia, ¿qué piensa usted? Se ha ido a dormir, Silvia. Sí, está Porque- claro. A Chévere. ver, Daniela, Nada que ver. Daniela, ¿qué piensa usted? Sí, sí está claro, Licen, pero mi duda es, ¿y qué pasa con los países? O sea, no sé, ¿será que bueno, México, ¿qué tiene que ver México también? Porque las noticias, todo se ve, ellos también tienen bastante lo que es el tráfico en drogas, armamento. México se encuentra, si no estoy mal, dentro de los principales exportadores de marihuana y de, creo que es cocaína. Sí, porque lo que yo les envié, les indiqué fue de opioides y de Éxtasis. éxtasis, heroína. Estos mercados que son los que más top se maneja dinero. Pero entre lo que es la marihuana, México, por su gran producción, la cocaína igual, se encuentra dentro de los principales exportadores, ¿sí? Y como podemos ver, las distintas bandas, es todo una conexión súper notoria. México con sus exportaciones de droga, hecha por quiénes? Por grupos de guerra, grupos militares. ¿Y qué? México y Las que saben decir. Exacto. Y en esas zonas que hay, pobreza. Todo se une. Eso para responderle su pregunta. Lucía, Ya, Licen, gracias. usted. Licen, perdón, una consulta. También vi en las exportaciones de armas a Ecuador. ¿Quién nos distribuye? ¿Estados Unidos? Si no estoy mal, creo que sí, Estados Unidos exporta. Es que, ¿cuál es la cosa con Ecuador? No tiene gran Potenciación de guerra. sí, O, no tiene o tanta potenciación de droga para que se armen de más que armamento acá. eso. Como Estado ecuatoriano, si hacemos referencia, no tiene presupuesto tanto para la exportación. Sí se exporta y tal, y creo que se exportó como pudimos observar hace tiempo, cuando fue el gobierno de Correa que se exportaron esos helicópteros, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas, que resultaron malos, creo que fueron a Irán. El drum. Se exportaron a países de Medio Oriente que resultaron malos. Entonces, en esa época, se cambió de socio exportador de armas, que eran Estados Unidos, los países de Occidente, a países de Oriente. Actualmente creo que se volvió por las negociaciones que se tienen entre el ministro Jarrín con Estados Unidos a tener mayor intercambio en fuerza bélica. Pero de ahí, obviamente, las armas que hay en Ecuador son ilegales, las que tienen los grupos, pequeños grupos armados, más que nada de la frontera, los grupos delincuenciales que se encargan del robo común, son más que nada armas artesanales lo que ellos utilizan en cambio. Ok, ahí está claro. Gracias, Luis. Listo. Entonces, ahorita ya terminamos por el día de hoy porque acabamos justo con los 3 puntos más importantes. Ahora dejamos establecida la tarea y se pueden ir por el día de hoy. Entonces, la tarea va a ser simple que sencilla. Van a realizar la página 101 y 102 del texto. Listo. Página 101 y 102. Eso de tarea. Sí pueden enviarle, tomar la foto, unirle y mandar como PDF o escanearle eso.
No hay problema. Ok, ya listo, gracias. Listo. Entonces eso quedaríamos como deber. No hay ninguna duda más por el día de hoy. No, le hice No, yo no gracias. tengo dudas. Listo. Ah, Licen, muchas gracias. Igualmente, cuídense. Nos vemos mañana. No, nos vemos la siguiente semana. Ya, Licen. Nos vemos la siguiente semana. Pasen bien. Gracias, Lice. Hasta luego. Madres que... bueno, más. Paz. Gracias, dicen. Pase bien Gracias, igualmente. Licen, que Que pase festeje a sus ustedes, queridas. Gracias, que sean Licen. madres. Buen fin de semana, compañeros, Licen. Nos vemos, chicos.